Y vamos a leer de los versículos 39 a 43. Puestos en pie con gran reverencia a nuestro Señor que habla en esta mañana. Lucas capítulo 23, 39 a 43. Dice así el Espíritu Santo a su iglesia en esta mañana. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Palabra de Dios. Señor, cuán hermosas, cuán reconfortantes, cuán esperanzadoras son tus palabras. Un hombre frente a la muerte clamó a ti y tú le respondiste. Nosotros, por tu gracia, un día clamamos a ti y nos respondiste. Y hoy clamamos nuevamente a ti con una certeza, con una certidumbre de fe. Tú nos responderás y hablarás tu palabra en medio de este pueblo. Por eso hoy acudimos a la meditación en la palabra de Dios. Habla, Señor, porque tu pueblo está anhelante de escuchar. Pero, Señor Dios, te suplicamos que por el poder de tu Espíritu Santo abras los oídos de cada oyente y que las palabras en las que hoy vamos a meditar se conviertan en vida dentro de nosotros y nos den vida espiritual, vida eterna, vida de Dios, vida para la gloria de nuestro Santo Dios. Te damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor, el Verbo encarnado. Y te damos a ti toda gloria y toda majestad por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con nuestro estudio acerca del tema de la santidad, un tema bastante importante para la iglesia. Ya hemos visto en los primeros capítulos, vimos la definición de la santidad, la definición de pecado, vimos también la descripción general de la santidad. Luego el Señor nos ha llevado a contemplar algunos ejemplos de santidad, algunos positivos, otros negativos, como el que nos expuso nuestro hermano Jeremías en las tres últimas escuelas. Y ahora el Señor nos conduce a contemplar el fundamento, la base, la esencia de la santidad. ¿Y cuál es esa esencia? Cristo y solo Cristo. El autor nos dirige a la palabra en Lucas 23, 39, 43 para mostrarnos que el fundamento de nuestra santidad, de nuestra santificación, se basa, puede estar soportado solamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue por su sacrificio que Él logró la santidad para todos sus escogidos. Y Él logró una santidad, ¿qué es eso? Santidad tiene que ver con perfección. Es una santidad, valga la redundancia, perfecta. Él logró la santidad para todos sus redimidos. Y a través de este texto podemos contemplar que al meditar en el texto, de profundizar en el texto, vamos a descubrir que la obra de santificación es absolutamente monergista. ¿Qué es monergista? Que es hecha solamente por una sola persona.
que en nada nosotros contribuimos para nuestra santificación. No hay una arenita de sal, no hay nada, absolutamente nada que nosotros hagamos para contribuir a nuestra santificación. Uno de los más graves problemas que está enfrentando el cristianismo moderno es que se ha desviado la doctrina de la santificación de una obra enteramente de Cristo a una obra en la cual el creyente contribuye. Por eso es que oímos de personas que dicen: es que yo recibí a Cristo en mi corazón, es que yo antes era un borracho y ahora soy un hombre sobrio, es que antes yo era ladrón, pero ahora soy honesto. ¿En quién se está enfatizando esa, digamos, pureza moral? En el individuo, no en Cristo. Se está negando, se está desconociendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, o escuchamos en los púlpitos: haga esto para que Dios lo bendiga. Si usted trae los diezmos, Dios le va a dar prosperidad. Si usted ora más, le va a dar sanidad. Si usted contribuye para tal obra de la iglesia, el Señor le va a sacar a su hijo de las drogas. Una obra sinérgica, una obra en la cual el hombre supuestamente contribuye a Dios para su santificación, para el perfeccionamiento de su vida. Meditemos en este texto y observemos cómo se titula, o como lo titula el autor, que me pareció grandioso, me pareció hermoso al estudiarlo: el trofeo más grande de Cristo, el trofeo. Porque lo que el Señor logró en la cruz fue el trofeo más grande que exista sobre el universo. Ni siquiera sobre la faz de la tierra, sobre el universo. ¿Qué fue lo que Él conquistó allí en la cruz? Y eso debemos comprenderlo. Y algunos dirán: pero es que nos hemos vuelto reiterativos en hablar de ello. Es que hay que ser reiterativos, porque la Biblia es reiterativa en eso. La Biblia nos dice una y otra vez que el trofeo fue ganado por Cristo, no por nosotros, para que la gloria sea a Cristo y no a nosotros. Amén. El primer aspecto que veremos del trofeo más grande de Cristo es, el autor, el doctor Juan Carlos Riley. Es que yo confundo Riley con Riley. Es el poder y la disposición de Cristo de salvar al pecador. Jesucristo es grande para salvar. Y esto es esta es la principal doctrina que debemos aprender de este texto y de esta meditación que hace el autor Juan Carlos Riley acerca de la santidad. Trasladémonos al Monte Calvario. En la Pascua del año 33, como lo dice tradicionalmente, en realidad fue el 29 o el 30, y observemos la escena que sucede allí en el Calvario. A ver, ¿qué sucede allí en el Monte Calvario, en el Gólgota? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ven ustedes en el Gólgota? ¿Cómo? La muerte del Señor. ¿Qué más vemos? ¿Qué hay allí en el Gólgota? La crucifixión no solo de uno, sino de tres. Muy bien. Vemos 3 hombres clavados en la cruz.
describamos cómo son esos tres hombres. A ver, pensemos por un momento. ¿Cómo son esos tres hombres? ¿Ustedes qué opinan? A ver, miremos esos tres hombres, describámoslos. ¿Cómo? Los tres son diferentes. ¿Qué diferencia hay? Hay dos pecadores. ¿Y por qué están en la cruz? Por sus pecados. ¿Por sus pecados? Ladrones. ¿Por qué? Ladrones. Por ladrones. Ahora, ¿eran cualquiera ladrones? Tenían que ser unos terribles bandidos. Los peores. Muy bien, los peores. Porque a la cruz no ponían a cualquier ladronzuelo que se robó un pan en el mercado. No, allá llevaban a los más terribles delincuentes, a los de mayor prontuario delincuencial. Posiblemente alguno de ellos, o quizás los dos, había sido también asesino. De pronto por robar a alguien también lo hubiera matado. ¿Qué más podemos ver allí en la cruz? En esas tres cruces. ¿Qué más vemos? ¿Qué más nos muestra el texto? ¿Cómo estaban aquí los bandidos? Crucificados. Crucificados. Bailando reggaetón en la cruz. ¿No? ¿Cómo estaban? ¿Cómo es ese asunto de la cruz? Es que miren, a veces nosotros no penetramos en la realidad, en lo profundo de la historia. ¿Cómo estaban? Colgados. ¿Amarrados? Clavados. ¿Alguna vez usted se ha clavado un clavo? ¿Un puntillón? ¿O un alfilero? A las hermanas que les fascina la costura, ¿alguna vez una de esas agujas de la máquina de coser se le ha metido en el dedito? ¿Y qué sienten? ¿Cómo se sentían aquellos hombres? ¿Qué más? ¿Qué otros síntomas tendrían? ¿Cómo estarían? ¿Ellos estaban todos allá puestos de frac o tenían el vestido, la pijama de rayas de los presos? Estaban desnudos. Humillados. Avergonzados delante de la gente. Insultados. Muy bien, hermana. Todo el mundo los vería y decía, estos ladrones degenerados, por fin cayeron. ¿Cómo se sienten ustedes cuando cogen a esos bandidos que han hecho tanto mal a la sociedad? Aliviados, ¿cierto? Contentos. ¿Cómo estaban aquellos hombres allí? Bueno, estaban esperanzados porque de pronto a las 6 de la tarde los iban a desclavar y los iban a bajar, ¿cierto? ¿Por qué estaban temerosos? No había otro camino que la muerte. Ya de ahí no se bajaban. Se podían bajar por sus fuerzas propias, como coger un martillo con la derecha y desclavar el clavo, que entre otras cosas no era ningún clavito chiquitico. ¿Cómo desclavar el clavo? Sí. Ahí estaban, ya no había opción. Ellos no tenían opción. Pero bueno, les esperaba la muerte. ¿Qué les esperaba después de la muerte? La condenación. ¿Cuál condenación? La condenación eterna. Su destino, lo peor de su destino era que al morir iban a sufrir el terrible fuego del infierno. ¿Por qué? Porque solo con el eterno castigo podrían pagar no solamente por sus delitos, sino ahora por sus pecados. ¿Qué salida tenían estos bandidos? ¿Qué oportunidad había para sus vidas? Pedir ayuda. Arrepentirse. ¿Quién se atrevería a bajarlos? Bueno, pidamos, ayúdenme, bájenme de la cruz. ¿Quién se atrevería a bajarlos de la cruz?
Cristo los bajaría de la cruz? Ese es el problema del pensamiento del Evangelio, que pensamos que Cristo nos va a bajar de la cruz. No, Cristo no baja de la cruz. El Evangelio no es para bajar a la gente de la cruz. El Evangelio no es pare de sufrir. No. ¿Qué esperanza tenían ellos? Piénsenlo. Ninguna. ¿Por qué ninguna? Los dos habían blasfemado contra el único que lo podía salvar de la muerte eterna. Los dos habían blasfemado, lo dice el versículo antes. No había nada, no había oportunidad, no había salida para ellos. Aparentemente este es un caso perdido. Ya no hay más nada que hacer. Pero un momento, de repente uno de los dos criminales allí colgados deja de blasfemar. Cambia su manera de pensar, cambia su manera de hablar y le dice al Señor, le dice al otro, perdón, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque estás sufriendo la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. ¿Qué le sucedió a aquel hombre para cambiar su pensamiento y sus palabras? ¿Qué le sucedió? ¿Qué dice el texto que le sucedió? ¿Qué nos puede decir el texto que le sucedió? Los dos estaban blasfemando. Pero de repente uno le dice al otro, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque está sufriendo la misma condena, aunque está sufriendo la misma cruz. ¿Qué le sucedió a este bandido, malhechor, criminal? Que reconoció sus pecados. ¿Reconoció sus pecados? Sí, reconoció al Señor. ¿Reconoció al Señor? ¡Qué hombre tan bueno! ¡Oh, qué hombre tan bueno! Reconoció. Eso es lo que a veces nosotros decimos y enseñamos. Reconozca su pecado y arrepiéntase. ¿Y cómo va a hacerlo si es un terrible pecador? No tiene capacidad en sí mismo para hacerlo, o sí tiene. Esta semana, para quienes están leyendo la lectura bíblica conforme a lo que hemos venido leyendo, decía el Señor en Jeremías, ¿podrá mudar el leopardo sus manchas? ¿O podrá cambiar el etíope su color de piel? ¿Qué pasó con aquel hombre? ¿Qué fue lo que le dijo al otro? Que no sentía temor. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a este hombre? Que sintió temor. Sintió temor, él tan bueno sintió, ¿cómo? Le sobrevino el temor de Dios. No es que él de un momento a otro se puso de malo, pasó a ser bueno. No, yo ahora me doy cuenta de todo. Yo soy pecador y yo estoy aquí por mi culpa. En cambio, el Señor Jesús está aquí sin culpa. No, Él no hizo eso porque Él no podía hacerlo. ¿Qué le sucedió? Vino el Espíritu de Dios y produjo en él un gran temor de Dios. Eso es lo que implícitamente está diciendo el texto. Cuando le dice al otro, hombre, no tienes temor de Dios, es porque sobre él ya vino el temor de Dios que lo estremeció y lo hizo caer en cuenta de su desgraciada condición. ¿De quién fue la obra? Del Espíritu Santo. De repente uno de los dos ladrones deja de blasfemar, cambia su manera de pensar, cambia su manera de hablar y se dirige también al Señor en oración. Y ahora le dice, antes le estaba blasfemando y ahora le dice Jesús. Le llama por su nombre. Esto quiere decir que él sabía de su existencia. Es lo que la gente va, si le preguntas al guerrillero, a la prostituta, al ladrón, al secuestrador,
Tú conoces a Jesús, claro, y dicen inmediatamente, ay sí, el Señor Chuchito, tú desde arriba, el Zarco. Conocen mentalmente de Jesús, pero no se relacionan con Él. Saben de la existencia de Jesús, pero no saben del poder salvador del Señor Jesús. Pero ahora, por la obra del Espíritu Santo y al ser estremecido y al ser infundido en él el temor de Dios, clama y dice, Jesús. En medio de su agonía, no tenía otro camino. El Espíritu Santo le ilumina y le muestra el único camino de salvación. No lo iba a bajar de la cruz, pero le iba a abrir las puertas del cielo y le dice, Jesús, le clama, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué podemos ver allí? El ser del pecador fue radicalmente transformado por el poder del Espíritu Santo. Ahora dirijamos nuestra mirada a la cruz del centro. ¿Quién está allí? Jesús. ¿Qué dice el ladrón acerca del Señor Jesús? ¿Cómo? Que ese hombre era justo, que él no había cometido pecado, que él estaba en aquel lugar quizás injustamente. Ahora, ¿cómo estaría el Señor Jesús? Miremos al Señor Jesús. ¿Cómo estaba? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué estamos tan callados? ¿Por qué no miramos la palabra y nos adentramos en ella? Esa es la meditación de la palabra, ir al texto allá cuando sucedieron las cosas, no a lo que la vamos a convertir hoy en día. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo estaba el Señor Jesús? ¿Cómo era su condición, su situación? ¿Cómo estaba Él? Tenía todas las fuerzas, ¿cierto? Estaba listo para salir a correr una maratón. También estaba indefenso. ¿Cómo? Indefenso. ¿Estaba cómo? Indefenso, muy bien. ¿Qué más? Completamente se sentía solo. Solo, quizás abandonado. ¿Qué más? Moribundo porque eso es la condición. Moribundo. ¿Qué más? Estaba agotado, sin fuerza. Angustiado. ¿Qué más? Agotado y sin fuerza. ¿Alguna vez Y sin tú has sido sin sangre. mal acusado? Sí, claro. ¿Qué tal que en este momento entrara la fiscalía por aquí y dijera, por favor, vengo por el señor Mauricio, o por la señora Nubia, o por la señora Ángela? Les acusaron de la masacre del Al. 17 muertos. Hay testigos. Ya está el juicio adelante y usted va para la cárcel 60 años. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué haría? Ah, sí, Señor, aquí estoy. Lléveme a la cárcel. Nosotros buscar un abogado. Buscar un abogado. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué dice la palabra que hizo el Señor Jesús? Isaías 53, enmudeció, como oveja fue al matadero. No se resistió a sus esquiladores, no resistió a quienes lo crucificaron, a quienes lo escupieron. ¿Y eso qué hacía? Una condición débil del Señor. Soportar todo esto le debilitaba en lo interior y en lo exterior su crucifixión. Y ahora escucha una voz. ¿Qué dice esa voz? Jesús, ten piedad de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino. Cuando estés en tu reino. cuando estés en tu reino. Esas palabras, ¿qué significarían para el Señor Jesús ahí en la cruz? Alegría. ¿Por qué alegría?
por el arrepentimiento y por las palabras, por el arrepentimiento, porque él había creído en él. Muy bien. Esto significaba que su muerte no era en vano. Había reconocido. Era ya el anuncio de la victoria, del gran trofeo. Estaba en ese momento arrebatándole de las mismas fauces del infierno a un alma redimida por él. Valió la pena. Así hubiera sido solamente ese terrible pecador sin oportunidad, a las puertas del infierno, muerto en sus delitos y pecados, pero salvado por él. ¡Qué gran trofeo! ¿Has meditado alguna vez en qué gran trofeo eres tú para Cristo? ¿Qué eres tú para Cristo, Cruz? ¿Qué eres tú para Cristo? ¿Qué eres tú para Cristo? ¿Qué significado tiene eso? ¿Eres su hija porque tú naciste como su hija, como su hijo? No, porque creí en él. Eres el gran trofeo de Cristo. Él lo logró en la cruz. Ese fue el premio que él obtuvo de su carrera al humanarse, hacerse como los hombres y como hombre tomar forma de siervo, ir a la muerte y muerte de cruz y luego resucitar de entre los muertos para resucitarte a ti, su trofeo, haciéndote su hijo, su hija, su esposo, perdón, su esposa, para que a partir de ese momento empieces a glorificarle y a decirle: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo estaba el Señor Jesús escuchando esas palabras? Él vio su victoria, él vio su trofeo. Y entonces, ¿qué le dice a aquel hombre, aquel bandido terrible? ¿Cómo? Que aseguro que hoy estarás conmigo. Que aseguro que hoy, ¿qué? Estarás conmigo en el paraíso. Él dijo: bueno, vamos a mirar la posibilidad de si hoy. ¿Cómo, novia? De una vez lo aseguró, lo selló, le dijo con toda seguridad. No puedes tener ni un poquito de duda. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿A dónde iba a estar el hombre? En el paraíso. ¿Cuándo? Ya, desde ese momento. Hoy mismo. En cuanto él partiera, inmediatamente estaría con el Señor en su paraíso eterno, en el cielo, en el seno de Abraham, en la vida eterna. ¿Cómo les parece esto? A ver, cuéntenme, ¿cómo les parece esto? Un gran regalo. ¿Qué produce esto en tu mente y en tu corazón? Gozo, esperanza. ¿Saben una cosa? Esta mañana oraba yo al Señor y decía: Señor, hoy espero un milagro tuyo en la iglesia. O no uno, muchos. Quiero maravillarme, quiero extasiarme en tu presencia y en lo que tú haces en medio de tu pueblo. Esto ha de maravillarnos. Esto ha de maravillarte. Porque ese ladrón en la cruz, merecedor del infierno, merecedor del castigo eterno, fue salvado con toda seguridad por el Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es: ¿cómo puede ser que un hombre tan malvado fuera al paraíso sin más ni más? Porque así lo quiso. Amén. Porque es su voluntad. Como hombres simples, podríamos poner muchas objeciones en nuestra pseudo justicia. Tiene que arrepentirse. Tiene que cambiar. Tiene que mostrar su fe. Pero el Salvador no puso objeciones.
inmediatamente le dio entrada amplia al reino de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Lo perdonó completamente de sus pecados. ¿Qué hizo el Señor? Lo limpió de todos sus pecados y lo recibió solo por su gracia. Lo arrebató de las mismas puertas del infierno y en un instante lo introdujo en el cielo eterno. La pregunta es, ¿qué requisitos demandó el Señor a aquel malhechor? ¿Qué le dijo el Señor al malhechor que tenía que hacer para ser salvo? Nada. ¿Qué tuviste tú que hacer para ser salvo? Un momento, pero ¿acaso no es necesaria la fe? ¿Tú tuviste fe para ser salvado? ¿Acaso no es necesario el arrepentimiento? ¿Tú tuviste que arrepentirte para ser salvo? Ni la fe ni el arrepentimiento son condiciones de salvación. Son fruto de la salvación, consecuencia de la salvación. El hombre fue salvo cuando el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre fue salvo cuando el Señor le respondió y le dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso. No. ¿El hombre fue salvo acaso en aquel momento en que el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Exactamente, desde antes de la fundación del mundo ya había sido elegido. ¿Cuál es la condición de Dios para la salvación del pecador? Ha sido escogido. Ninguna condición hacia el hombre, la condición es que Él lo haya escogido, no más. El hombre fue salvo en el preciso instante en que el Espíritu Santo de Dios le produjo un gran temor y él pudo reconocer que el que estaba al lado de él era un santo, era el único justo y que él no merecía estar en la cruz, pero allí estaba. ¿Qué pudo ofrecer aquel bandido para poder entrar en el reino de Dios? Nada. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué un extremo bandido a las puertas del infierno y sin nada que dar recibe el don de entrar al reino de Dios? La respuesta es que Dios transformó su naturaleza, cambió su identidad. La base de la santidad es la naturaleza imputada por Cristo al pecador. El pecador no puede entrar al cielo en un estado de pecaminosidad. ¿Por qué? Porque el cielo es la morada de Dios y el Dios de los cielos y de la tierra es santo. Y Él en su santidad no puede cohabitar con nada, absolutamente nada que lleve pecado. Por ello demanda santidad. Pero la santidad no puede ser lograda por el hombre pecador. Por esto es necesario que el único justo muera por los pecadores e implante su naturaleza santa en ellos. ¿Y qué puede hacer el pecador al respecto? Nada. Solo por gracia. Este es el evangelio verdadero, hermanos. El evangelio no es arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo para que le vaya bien en la vida. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo para que le cure del cáncer. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo para que se gane una lotería o tenga un empleo. No. Ese es un evangelio falso. El evangelio verdadero es Cristo el justo, Cristo el único santo, murió por nosotros en la cruz para imputarnos, o sea, para poner a nuestro favor su santidad. Este es el evangelio verdadero. Y este pasaje nos muestra tres aspectos del evangelio verdadero. El primero es el llamado al evangelio.
¿Cuál era la real necesidad de aquel bandido crucificado? ¿Cuál era la real necesidad de aquel bandido crucificado? Ser salvo, muy bien. ¿Y qué es ser salvo? Librado de la condenación eterna. Librado de la ira de Dios. El hombre estaba en la cruz pagando a la sociedad por sus delitos, y eran graves, muy graves. Por eso estaba en la cruz. ¿Qué sucedería si alguien lo bajara de la cruz? Lo matarían. Lo matarían. ¿Por qué lo matarían? Porque estaba violando la ley. Allí, delante de esos dos ladrones, indudablemente estarían algunas de las víctimas de lo que estos bandidos habían hecho. Y si por casualidad alguno de ellos se cayera de la cruz, allí se le iban a ir encima con palos, con piedras, y lo iban a rematar. Él tenía que pagar su deuda con la sociedad. Pero ahora, después de la cruz, él tenía que ir a rendir cuentas a Dios. ¿Y cuál sería su condena? La ira de Dios se descargaría sobre él en el infierno eterno. Pero a su lado estaba el único hombre que no había cometido pecado, pero que también estaba siendo crucificado. Mientras el malhechor estaba pagando su justa condena e iría al infierno para soportar la ira de Dios, Cristo estaba soportando la ira de Dios para salvar a ese pecador. Ese es el trofeo de Cristo, no el pecador. ¿Lo podemos comprender? Ahora, no es simplemente comprenderlos y comprender y quedarnos ahí. ¡Ah, qué bonita la enseñanza! ¡Oh! Ahora es comprendernos y admirarnos. No te admira, no te emociona lo que Cristo hizo por ti. No te emociona saber que tú eres un trofeo que Él exhibe ante el universo, ante los ángeles, ante los demonios, ante el diablo mismo. Le muestra: mira el trofeo que yo alcancé en la cruz. Su vida, su muerte, por tu vida. Y esto ha de maravillarte. Y esta debe ser una razón para que cuando vengas a Cristo a alabarle, lo hagas con toda pasión, con toda entrega, con todo amor. Él lo hizo por ti. Oh, el Señor Jesucristo soportó la ira de Dios para salvar al pecador. Y este es el Evangelio verdadero. El segundo aspecto que nos muestra el pasaje es la confirmación del Evangelio. Y ya lo vimos en cierta forma. El Señor dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto significa que todos los pecados del malhechor habían sido perdonados y que él ahora estaba en otra posición, en otra naturaleza. Antes era pecador, ciudadano del infierno, condenado por la justicia humana, pero ahora es santo, es ciudadano del cielo y perdonado por la justicia divina. ¿Por qué causa? ¿Cuál fue la causa? Cristo y solo Cristo. Este es el trofeo de Cristo. Y este es el radicalismo del Evangelio verdadero. Si este hombre sin oportunidad y sin méritos recibió salvación y santificación, surge la pregunta: ¿y cuál es tu condición, amado hermano? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Justo. Nadie dice nada más. Oh, pírrica fue la obra de Cristo en la cruz. No sirvió. A nadie le importa lo que hizo Cristo en la cruz. Para nadie es valioso lo que hizo Cristo en la cruz. Solo la hermana Cruz dice:
Justo, ¿cómo eres tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es tu posición ahora ante Dios y ante el mundo? Justo, santo, trofeo, hijo, hija, salvo, eterno, justificado, santificado, con esperanza de gloria. Todo esto, hermanos, es el evangelio falso que predican. Ven a Cristo para que tengas casa, carro y beca. Ven a Cristo para que te sane de la enfermedad. Ven a Cristo para que te libre de los problemas. Es un evangelio estúpido, tonto, no sirve para nada. Porque la obra de Cristo no fue esa. El Señor Jesucristo no bajó al ladrón de la cruz. El Señor Jesucristo no entró al cielo. Y eso es lo glorioso. Cuán grande es la gloria de Cristo, amados hermanos. Y eso es lo que debemos meditar. No un momento. No durante la enseñanza. No durante la dominical. No, lo debemos meditar en todo momento. Porque si tú no tienes esta base, tú no tienes este fundamento, jamás llegarás a ser santo. Nadie puede ser santo por sí mismo. Si tú no estás seguro de que tú eres santo, jamás podrás vivir como santo. Siempre vivirás, aún siendo santo, sumergido en el pecado, violentado por el pecado, dominado por el pecado. Pero cuando tú sabes todo lo que logró en la cruz nuestro Señor Jesucristo y que tú eres el gran trofeo de Cristo, vas a vivir una vida acorde a ello. O sea, una vida de santidad. Porque vas a saber que la obra no es tuya, sino la obra es de Él. Y vas a andar confiadamente en Él, diciendo: Señor, aquí está este barro para que en manos del alfarero tú lo perfecciones. Te muestro mi incapacidad como la del ladrón en la cruz, para que me santifiques cada día más. Aquí estoy, Señor, soy instrumento en tus manos para que me hagas cada vez un trofeo más brillante para tu gloria. ¿No te parece precioso eso? Poder confiar en Cristo. Poder tener esa certeza y esa seguridad y andar paso a paso por nuestra vida, caminando como un santo, porque Cristo lo logró como el más grande de los trofeos para su gloria. Amén. El Señor dice que quien más se le perdona, más ama. Al meditar en las palabras de este santo autor, de este hombre, Juan Carlos Raile, mi corazón se expandió al contemplar la gloria de Cristo y al saberme que soy un trofeo de Cristo, y por eso en esa brillantez del trofeo que Cristo logró, anhelo, deseo desde lo profundo de mi corazón vivir en la brillantez para su gloria. Y como la novia que va al altar no quiere que su vestido se manche, yo no quiero que el maldito pecado manche ese trofeo precioso que Cristo logró en la cruz. A Cristo sea la gloria. Y finalmente, el tercer aspecto que nos enseña el pasaje es la responsabilidad que demanda el verdadero evangelio. Si tú has sido salvo por la gracia, si recibiste el mayor de los bienes terrenales y celestiales, ¿por qué reservártelo para ti solo? El evangelio nos conmina a participar de este bien a otros. Procura llevar este bien a muchos, a muchos. Proclama a Cristo y convoca a los pecadores a correr a Cristo para salvación. Únicamente Él es suficiente y poderoso Salvador. Si Él pudo salvar, como dice el autor, al caso más perdido de todos los casos. Lo vemos
tenemos en toda la Biblia un ejemplo como estos. Un hombre a las puertas del infierno, salvado. Y si Él lo pudo hacer con este hombre, ¿por qué no lo va a hacer con muchos a los que tú les presentes a ese Cristo que está siempre dispuesto a salvar y que es poderoso para salvar? Pero ¿cuál es el problema de este evangelio moderno? Que los hombres se predican a sí mismos. No, ve a predicar a Cristo, porque solo Él está siempre dispuesto a salvar a los pecadores, y este es su gran trofeo. A Cristo nuestro Señor sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tenemos preguntas, amados hermanos?